¿cómo están? Bienvenidos a Red Salud Educa, el espacio de conversación donde juntos vamos a aprender a mejorar nuestra calidad de vida y también a prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente las distintas enfermedades. Como siempre, la invitación es para que se conecten a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC y allí nos envíen todas las preguntas, todas las dudas que tengan al respecto del tema que hoy queremos abordar. Un tema que quizás para algunos puede ser un tema estético, pero lo cierto es que la obesidad es una enfermedad crónica de los tiempos modernos que vivimos. Y por eso que queremos abordar este tema, porque esta obesidad o el sobrepeso está ligado también al desarrollo de muchas otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiológicas. Por eso que tenemos a un interesante entrevistado hoy para conversar de este tema y las soluciones que hay, que no son mágicas, por cierto, no hay fórmulas mágicas aquí en el caso de la obesidad y por eso queremos hablar de la cirugía bariátrica y cómo lograr que este proceso también sea exitoso. Para eso estamos ya en contacto con el doctor Marco Alban, jefe de cirugía bariátrica de la clínica Red Salud Santiago y jefe de cirugía de Red Salud. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Red Salud Educa. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Andrea? Muchas gracias por la invitación para poder compartir experiencias, consejos, etcétera, en relación a este tema de mucha actualidad, que es la obesidad. Recordemos que en este momento más del 30% de los chilenos tienen algún grado de obesidad y a nivel mundial esos porcentajes son inclusive bastante mayor. Y se prevé que para el 2035 los números van a subir un 5 o 10% más, por lo menos. Claro. Un 3,2% también de personas que están en condición de obesidad mórbida, eso en nuestro país. Por eso que es tan importante abordar este tema, sobre todo considerando que es un tema que se requiere de la multidisciplina, ¿no es cierto?, de varios especialistas que intervienen a lo largo del proceso del tratamiento de un paciente con obesidad y también, sobre todo, un paciente que se somete a una cirugía bariátrica. Doctor, quiero partir preguntándole sobre las alternativas quirúrgicas que tenemos para poder bajar de peso. Sí, parto diciendo que la cirugía es un complemento a un tratamiento multidisciplinario. Cuando uno habla de multidisciplina, habla de multiprofesiones, es decir, varios profesionales de la salud que abordan algún área o algún factor que incide en que el paciente tenga un aumento de peso, ¿ya? Aquí lo más importante es justamente eso, el tratamiento multidisciplinario. Estoy hablando de la intervención de nutricionista, nutrióloga, psicóloga y kinesióloga. Y la cirugía aparece como una opción complementaria, efectiva, ¿ya?, para lograr esta baja de peso. Cuando el paciente es sometido a toda esta evaluación por el equipo, donde no solo se ve su peso, sino las enfermedades asociadas a la misma, se van estableciendo ciertos objetivos, estos objetivos en cuanto a baja de peso, a cumplir cierta rutina de ejercicios, de tipo de alimentación, cuando a pesar de todo eso no hay una baja de peso óptima, la cirugía aparece como una buena opción para complementar este tratamiento, que es la parte básica, la parte principal. Y dentro de esa opción está la denominada cirugía bariátrica, como ustedes han escuchado. Hay varios tipos de cirugía bariátrica, pero las dos cirugías más validadas históricamente con mejores resultados y lo que más se hace no solo en Chile sino a nivel mundial son la manga gástrica, no la banda, ojo que a veces se confunden los pacientes, sino la manga gástrica y el bypass gástrico. Doctor, ¿y qué diferencia existe entre ambas técnicas, entre un bypass gástrico y una manga gástrica? Hay diferencias, para hacerlo simple, hay diferencias técnicas y diferencias de criterios de selección de la cirugía para el paciente. Cada paciente es un mundo diferente, tiene diferente índice de masa corporal, diferentes enfermedades. Estas enfermedades pueden estar compensadas o no. El paciente por una enfermedad puede tomar 1, 2 o 3 medicamentos y ser muy diferente al otro. Por lo tanto, no existe una receta única, ¿ya? El equipo multidisciplinario logrará, en base al estudio, definir cuál va a ser la mejor técnica para el paciente. Entonces, hay diferencias en cuanto a criterios de selección. Ahora, en cuanto a qué es lo que hace el cirujano,
en la manga gástrica, en realidad se trata de una gastrectomía parcial. Cuando uno habla de gastrectomía se refiere a que estoy retirando parte del estómago. Tubular, porque queda como un tubito tubular en manga. Lo que el doctor está haciendo es que del total de estómago, que tiene una capacidad de aproximadamente 1200 en promedio, 1200 cc, un litro, casi 1,5 litros, disminuye entre un 80 a un 85% este estómago. Lo retira. Y el estómago que queda, que es de un 15% aproximadamente, que tiene una capacidad mucho menor, logra algo que se denomina un efecto restrictivo. Y en base a este efecto restrictivo, el paciente con menos capacidad gástrica, con una saciedad más temprana, con cierto grado de control del apetito, logra una disminución de peso un poco más rápida, más sostenida en el tiempo, y eso asociado a actividad física y a una buena orientación nutricional y un buen tratamiento conductual por la psicóloga, logra que el paciente llegue a bajar entre un 70 a un 80% del exceso de peso en promedio, es decir, si alguien tiene 50 kilos de más, logrará bajar aproximadamente 35 a 40 kilos de esos 50. Hay algunos que llegan a bajar los 50, otros no. Y con esa baja de peso se logra compensar aquellas enfermedades secundarias. Y está el bypass gástrico, donde el doctor también hace un recorte al estómago, queda un estómago mucho más pequeño, ¿ya? Pero además hace una unión de un segmento del intestino, y en esa unión el alimento no pasa por el primer 1,5 metros aproximadamente, un poco más del intestino, y además del efecto restrictivo se produce una disminución de la absorción. Y eso es beneficioso para otro grupo de pacientes que tienen más patología o más afectación secundarias a la obesidad. Perfecto. Doctor, quiero que aprovechemos el tiempo porque hay mucho interés precisamente en este tema y ya nos están llegando varias preguntas a nuestro Facebook en Red Salud CCHC. Una de ellas es de Loreto Alarcón. Dice, si me opero de la vesícula, ¿cuánto tiempo tendré que esperar para someterme a una cirugía bariátrica? Una colecistectomía laparoscópica sin complicaciones puede tener una reintervención de cualquier cirugía abdominal en un promedio de unos 2 a 3 meses después. Recordemos que la cirugía bariátrica no es una cirugía de urgencia, así que no hay que apurarse por operarse de una bariátrica después de una cirugía de vesícula. Tómese el tiempo suficiente para recuperarse de la cirugía de la vesícula, sentirse en buenas condiciones, lograr la primera etapa preoperatoria de una cirugía bariátrica que tiene que ver con una intervención multidisciplinaria, y estará en buenas condiciones probablemente a los 3 meses y poder hacer una cirugía mucho más segura. No hay que apresurarse. Ya, ahí está respondiendo entonces la respuesta para Loreto. Berito Aranda también nos escribe a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC y dice, llevo un mes de operada de bypass. Es una conversión, dice, y me ha costado mucho. Bien, a ver, cuando uno habla de conversión, estamos hablando de un paciente que tenía una cirugía bariátrica previa, lo más probable una manga gástrica, y que la paciente consultó por una reganancia de peso, y que luego de una reintervención multidisciplinaria se llegó a la conclusión de que se podría beneficiar de un segundo procedimiento bariátrico, donde yo convierto la manga a bypass, o que es una paciente que producto de una manga gástrica tuvo algún problema secundario en el posoperatorio a largo plazo. Hay un grupo de pacientes que desarrollan reflujo gastroesofágico, que en ciertas ocasiones se trata con medicamentos, con varios tipos de tratamientos y andan bien, pero en algunas ocasiones el tratamiento no logra los objetivos, es decir, un reflujo intratable. Y en esos casos, la posibilidad de convertir esa manga a un bypass gástrico disminuye o logra controlar totalmente el reflujo. Entonces estamos hablando de una segunda cirugía en un estómago previamente intervenido, por lo tanto la reacción a esta segunda cirugía podría ser un poco más intensa, por decirlo de alguna manera, a diferencia de la primera. Es decir, la recuperación va a ser un poco más lenta, el estómago producto de
el proceso normal de cicatrización en las anastomosis, en las uniones que hace el doctor, está un poco más inflamado y eso probablemente haga que el paciente tenga un poco más de intolerancia a los alimentos en la primera etapa, que es la más importante, la que es un poco más difícil llevar, que es el primer mes. Es tanto así que los pacientes, después de la cirugía, no empiezan a alimentarse de manera normal inmediatamente. Claro. Pasan un proceso largo, ya en el cual durante 7 a 15 días solo se alimentan con líquidos. Después de eso viene otra etapa, también entre 1 a 2 semanas, solo papilla. Papilla. Después viene la etapa de picados y como un mes o un mes un poquito más después, recién están partiendo con el régimen común. Eso habla de que la cirugía que hace el cirujano deja algún grado de efectos secundarios en cuanto a la tolerancia a la alimentación, ¿ya? Pero si además es intervenido por una segunda vez, probablemente estos síntomas se alarguen un poquito más, que tenga un poquito de paciencia, que debería andar mejor, probablemente en un par de semanas más, y si no, obviamente consultar con su médico, porque a veces también pueden haber evoluciones no adecuadas, postquirúrgicas, a veces se producen ciertos grados de estenosis en las uniones. ¿Qué es una estenosis? Es que en la unión del intestino con el estómago se estrecha, ¿no? se estrecha un poco y eso hace que el paciente tenga dificultad para la alimentación, tiene huarcadas o derechamente vómitos, a veces lleva 2 o 3 semanas todavía con líquidos, entonces a veces es necesario que este proceso de realimentación sea o mucho más lento y en algunos casos inclusive es necesario hacer algún procedimiento endoscópico para ir a buscar cuál es la causa y solucionarla. Paciencia entonces, Berito. Estamos conversando con el doctor Marco Alban, jefe de cirugía bariátrica de Clínica Red Salud Santiago y jefe de cirugía de Red Salud. Nos siguen llegando más preguntas a nuestro Facebook en Red Salud CCHC. Fernández Yaqui nos dice, una pregunta, ¿qué pasa después de la cirugía con la piel que son como 3 kilos de piel suelta? ¿Hacen alguna cirugía posterior? Sí, en muchos casos se hace una cirugía reconstructiva, ¿ya? No se hace en todos los pacientes porque el denominado abdomen delantal, ¿ya? Es asumido de una manera muy diferente entre uno y otro paciente, ¿ya? Hay pacientes que el tema del abdomen delantal no es un problema porque han resuelto la obesidad, han resuelto las enfermedades secundarias, les cambió la vida, ganaron años de vida y por lo tanto no se preocupan mucho por el tema, o es un abdomen en delantal bastante leve que no les causa ningún tipo de problema ni estético ni de incomodidad en los pliegues que se producen ahí. Pero hay pacientes que efectivamente tienen un abdomen delantal prominente, importante, que no solo estéticamente no es satisfactorio, sino que además produce algún tipo de problema, como por ejemplo una humedad aumentada con riesgos de dermatitis en la zona del pliegue, y que se puede efectivamente mejorar con una cirugía estética. ¿Ya? En general, todos los equipos de cirugía bariátrica de las clínicas grandes tienen algún cirujano plástico encargado de la cirugía reconstructiva post-bariátrica, pero ojo que tampoco hay que apresurarse, ¿ya? Porque primero, la decisión de cuándo operar tiene que ver un poco con la intención del paciente de hacerlo y segundo, con que el paciente ojalá ya haya llegado al objetivo de la baja de peso ideal. No hay que adelantarse porque si uno se adelanta, el doctor puede hacer una perfecta abdominoplastía, pero si el paciente sigue bajando, 4 meses o 6 meses después va a tener nuevamente el abdomen delantal. Entonces hay que ser paciente, esperar, consultar con su cirujano bariátrico, quien lo derivará oportunamente al cirujano estético. Claro, estabilizarse en el peso para tomar esa decisión también con respecto a una cirugía ya de tipo estética. Sí. Doctor, nos preguntan también otro que tiene que ver con elementos de consideración del momento de saber qué paciente se puede operar o no. Más allá del tema fisiológico de un paciente, nos pregunta Margarita Herrera, dice, para operar, ¿piden un mínimo de peso y yo sumaría un máximo?
Y también nos preguntan si hay una edad mínima para hacerlo. Sí. Mire, ese tema hay que plantearlo un poco al revés, ¿ya? No plantearlo como tengo que tener una edad X o tengo que tener un mínimo de peso X. Hay que plantearlo al revés, es decir, la cirugía bariátrica tiene indicaciones. Recordemos lo que partimos diciendo, que aquí lo fundamental es el tratamiento multidisciplinario y la cirugía es un complemento a esto que es lo más importante, que es la intervención multidisciplinaria. Efectivamente, existen grados de peso en los cuales está demostrado que la cirugía bariátrica es un método efectivo, ¿ya? Y hay otros grados de peso en los cuales es un exceso probablemente operar al paciente. Y ahí se abre la posibilidad de otras alternativas previas a una cirugía bariátrica, como es el tratamiento médico, en base a medicamentos, obviamente asociado a lo que ya hemos dicho varias veces, la actividad física, balones intragástricos, ¿ya? Donde es muy efectivo el tratamiento. Nosotros nos orientamos básicamente actualmente por algo que se llama índice de masa corporal, que es el resultante de la comparación entre peso y talla del paciente, ¿ya? El índice de masa corporal normal es de 20 a 25. De 25 a 30 estamos hablando de pacientes que tienen un exceso de peso que no llega a obesidad, sino que está categorizado como sobrepeso. Esos pacientes no tienen una indicación absoluta de una cirugía bariátrica. Tienen probablemente indicación de tratamiento multidisciplinario, tratamiento médico con algunos medicamentos, y si hay que hacer alguna intervención, probablemente el balón es una buena opción, ¿ya? Porque son pacientes que requieren bajar 10 kilos, probablemente 15 kilos, no más de eso. Hacer una cirugía es un exceso, ¿ya? Pero está claramente definido que aquellos pacientes que tienen un índice de masa por arriba de 40, tengan o no tengan una enfermedad asociada, son candidatos por el simple hecho de tener ese índice de masa, de ser susceptibles de asociarse a la cirugía bariátrica al tratamiento multidisciplinario. Los pacientes que tienen un índice de masa entre 35 a 40, siempre y cuando estén asociados a algún tipo de patología secundaria a la obesidad, como por ejemplo hipertensión, diabetes o antecedentes familiares o antecedentes de obesidad en la familia o fracaso a tratamientos médicos previos durante varios años. Hay pacientes que tienen obesidad desde la infancia, desde la adolescencia, que han hecho todo tipo de tratamientos y le ha ido mal, ¿ya? Y hay pacientes jóvenes que tienen índices de masas altos, pero que no tienen ninguna enfermedad porque todavía no ha habido el tiempo suficiente para que éstas se desarrollen, ¿ya? En esos casos, índices de masa de 35 a 40, más alguna enfermedad, también tienen indicación de opción de cirugía bariátrica. Los que tienen menos, se evalúan caso a caso también, porque hay pacientes que no necesariamente tienen un excesivo peso, pero son diabéticos descompensados, tienen un grado de alteración metabólica importante, estoy hablando de tener colesterol muy alto, triglicéridos altos, ácido úrico alto, y todo eso suma algo que se llama riesgo cardiovascular, es decir, riesgo de que el paciente tenga eventos cardiovasculares graves como infartos, como trombosis, etcétera, y ahí, de acuerdo a no solo el peso, sino esas enfermedades, es que el equipo puede tomar la decisión de definir si es candidato a una cirugía bariátrica. Por lo tanto, se ve caso a caso. Claro, eso es importante. Caso a caso, porque no todas las fórmulas le sirven a una persona determinada. Lo que le sirvió a la amiga no le sirve a quien estaba consultando o quien tiene el interés de someterse a una cirugía bariátrica. Doctor, Abigail Medina nos pregunta, ¿qué exámenes se deben hacer para saber si puedo operarme? ¿Hay alguna situación que impida hacerlo? Esto se complementa también con otras dudas que tienen que ver como, por ejemplo, si hay alguna enfermedad de base, ¿se puede optar también a una cirugía bariátrica? Ya, en cuanto a los exámenes, hay como una batería de exámenes básicas que piden todos los doctores de manera muy común en cualquier clínica donde se atiendan. Y hay exámenes especiales dependiendo de las enfermedades que el paciente tenga, ¿ya? Pero en general uno pide exámenes de sangre, donde está incluido algo que se llama hemograma, perfil bioquímico, lipídico, hepático.
ciertas vitaminas que son muy importantes para el diagnóstico inicial para las nutriólogas, pruebas de hormonas tiroides, hay que evaluar la función renal, hay que pedir exámenes de orina. Esos son los exámenes típicos de laboratorio de sangre, pero también hay imágenes. Yo tengo que saber, en la gran mayoría de los casos, cómo está el estómago de este paciente, por lo tanto hay que hacerle una endoscopía. Hay que hacer una eco abdominal para ver, por ejemplo, definir si este paciente además tiene hígado graso, si tiene además otras patologías que uno podría resolver en la misma cirugía o tenerlas en consideración para algún tratamiento previo, como por ejemplo los cálculos en la vesícula, que alguien preguntó por ahí. Hay que evaluar también cómo el paciente, cómo está su corazón, en palabras sencillas, con mínimo un electrocardiograma, pero en algunos casos se complementará con algún test de esfuerzo, con algún ecocardiograma, etc. ¿Ya? Esos son los exámenes más o menos básicos. Más o menos Sangre, básico. orina, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecografía abdominal. Perfecto. Francisca Aguirre también nos pregunta sobre si existen riesgos. Por ejemplo, ella habla de absorción de nutrientes, ¿no es cierto? Una vez que ya una persona se sometió a una cirugía bariátrica, pero también luego de haberla hecho, me imagino también haber dejado pasar un tiempo prudente, tiene también la aspiración de embarazarse. ¿Podría tener ahí también alguna consideración? Una mujer, por ejemplo, que se sometió a una cirugía bariátrica, ¿tiene que esperar algún tiempo para poder, por ejemplo, embarazarse? Sí, a ver, contestando, hay varias preguntas, pero vamos a responderlas todas. A ver, en primer lugar, recordemos que cualquier tipo de alteración de la anatomía normal de un ser humano tiene consecuencias fisiológicas, ¿cierto? Por lo tanto, retirar un estómago, unir un estómago al intestino, tiene consecuencias, ¿ya? En general, la manga gástrica tiene menos trastornos en cuanto a alteraciones de algunas vitaminas, por ejemplo, pero también necesitan un suplemento vitamínico en el postoperatorio de los pacientes sometidos a manga gástrica. Es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Con cuál cirugía? ¿Es cierto que la manga gástrica no necesita vitaminas? No, no es así, también necesita vitaminas. Pero el bypass gástrico, que produce una absorción limitada de ciertos nutrientes, efectivamente puede llegar a producir déficits de vitaminas importantes, inclusive déficits nutricionales, pero generalmente eso sucede cuando el paciente no asiste a los controles, un poco se desaparece, se olvida de asistir a los controles con sus exámenes, con la nutrióloga, o no toma los suplementos vitamínicos adecuados, ¿ya? Entonces, generalmente el déficit no solo es por la cirugía, sino también por un déficit en la ingestión de las vitaminas que indican los equipos. También alguien preguntó por edad. En general, la edad es un determinante importante porque aquí hay que evaluar riesgo-beneficio. Nuevamente, no es inocuo sacar un estómago, no es inocuo hacer estas uniones. Por lo tanto, uno tiene que considerar ciertos aspectos, no solo enfermedades, sino también edad. En general, entre los 65 a 70 años, 65 en adelante, en general, uno ya empieza a poner en la balanza estos pros y estos contras para definir este paciente es candidato a una cirugía bariátrica. No quiero usar la palabra valga la pena, pero podré mejor evitar la cirugía porque es más riesgosa en este grupo de edad y someterle a un tratamiento médico con buen seguimiento y igual vamos a lograr. Entonces, si el doctor toma una decisión junto con el equipo de no realizar una cirugía, siempre hay un porqué. Claro. Y ese porqué tiene que ver con la seguridad del paciente y con el lograr los objetivos adecuados con bajo riesgo, ¿ya? Una paciente después de una bariátrica se puede embarazar, no hay ningún problema, siempre y cuando ella esté con su seguimiento, con su equipo, con una buena ingesta, con sus vitaminas al día, no va a tener problema. Ahora, no se aconseja embarazarse inmediatamente, tener un embarazo inmediatamente después de una cirugía bariátrica, claro, porque un poco se entorpece el proceso de la baja de peso sostenida, ¿ya? Y por lo tanto, ojalá esperar a lo menos unos 2 años, así que hay que hacer una buena planificación familiar antes de tomar esta decisión. Nuestras pacientes, además, obviamente van a un ginecólogo antes de la cirugía para ver el tema de la anticoncepción durante todo este proceso para planificar bien su maternidad para más adelante.
Doctor, otro punto que también es muy relevante y que yo creo que también muchas personas se están preguntando es la cirugía bariátrica. ¿Está disponible, por ejemplo, en FONASA y también en ISAPRE? ¿Cómo es este proceso también de poder acceder a una cirugía bariátrica? Sí. Bueno, ahí un poquito comentar un poco la historia de este proceso de coberturas, ¿ya? La cirugía bariátrica tiene un boom en los últimos años debido al cambio epidemiológico en el mundo que tiene que ver con el exceso de peso, no solo en Chile, sino en todo el mundo, ¿ya? Y eso se debe básicamente a dos palabras: sedentarismo y ingesta calórica inadecuada excesiva, ¿ya? Y va surgiendo esta opción de tratamientos médicos acompañados de la cirugía, que obviamente en sus primeros inicios no tenían una cobertura por parte de los seguros, porque no existía la cirugía bariátrica, ¿ya? En la medida en que va aumentando la Se demanda, asumía, doctor, también al comienzo una cirugía bariátrica como casi un aspecto más estético que de salud. Con el tiempo yo creo que eso también fue variando desde el probablemente, punto de vista de las aseguradoras. exacto, probablemente yo terminé mi formación en cirugía en el año 2009 en un hospital donde fue de los pioneros en hacer este procedimiento, y en esa época era una pobre cobertura y casi todo era con aranceles más o menos a un paciente particular, es decir, sin previsión, ¿ya? Y eso se ha ido modificando importantemente. Las ISAPRES, dependiendo mucho del plan que tenga el paciente, de lo que uno firma, de lo que a veces uno no toma la precaución de leer bien, eh, pero en general casi todas las ISAPRES tienen una cobertura a la cirugía bariátrica siempre y cuando cumplan los criterios, ¿ya? Para lo que hemos hablado hace un momento, el índice de masa y ciertas enfermedades, ¿ya? Y la cobertura puede ser muy variable: 25%, 50%, 75%, 80%, dependiendo del plan que cada paciente tenga, ¿ya? FONASA, hasta hace poco, estaba un poco en desventaja en relación a la cobertura, siendo que es un grupo de pacientes donde se concentra la mayor cantidad de obesidad, y solo tenía solución de la cirugía bariátrica en los hospitales públicos, ¿ya? Donde además el acceso a una cirugía bariátrica era muy limitada en relación a grupos expertos en el tema, y además a la disponibilidad de pabellón para una cirugía bariátrica que competía con patologías que tienen garantía de atención como el cáncer, como otra patología, ¿ya? Entonces la balanza se inclinaba en negativo para la cirugía bariátrica en hospitales públicos. Y el paciente FONASA se podía operar en las clínicas privadas, pero con un arancel que tenía una cobertura bastante pobre, o por decir nada. A raíz de el aumento de la demanda por esta cirugía, y además que, aclaremos que esta cirugía, al ayudar a los pacientes a bajar de peso, a disminuir o a controlar las enfermedades, disminuye el riesgo cardiovascular, es decir, disminuye la principal o de las principales causas de muerte en el país que tienen que ver con los eventos cardiovasculares. Claro. Por lo tanto, el impacto en la salud de un país de lograr que su población baje de peso es importante, y en cierta forma representa un ahorro, ¿ya?, de los recursos para este grupo de pacientes que llegan a grados de infartos, de diabetes descompensada, de diálisis, etc. Y es así que FONASA, el año pasado, gracias a una asociación societaria de cirujanos de bariátrica, con un fuerte acompañamiento de los grupos de bariátricos, lograron establecer conversaciones, y actualmente existe una cobertura importante de FONASA en las clínicas privadas a través de algo que se denomina BonoPat. El BonoPat financia aproximadamente el 50% de una cirugía. Vale decir, usted compra el bono para operarse, pero paga solo el 50% de ese bono, es decir, 50% lo financia el paciente, 50% lo financia el Estado, ¿ya? O sea, yo como paciente sé cuánto exactamente voy a pagar por una Exactamente, cirugía bariátrica. exactamente. Pero es importante aclarar lo siguiente: los recursos, obviamente, cualquier parte del mundo, unos más, otros menos, siempre son limitados, ¿ya? Por lo tanto, el BonoPat apunta
a lo que acabamos de explicar hace un momento, pacientes que cumplen con ciertos criterios de mayor posibilidad de complicaciones si no baja de peso. Es decir, pacientes con cierto grado de obesidad, índice de masa mayor a 40, y de 35 a 40 con el condicionante de que tengan ciertas enfermedades, que es lo que FONASA ha determinado como criterios mayores o criterios menores. Por lo tanto, el paciente FONASA puede ser atendido sin ningún problema, pero tiene que tener claro que al final de este proceso de evaluación por el equipo multidisciplinario se podrá determinar en base a sus enfermedades, no solo el peso, si es o no candidata a una cobertura por el bono PAD. Perfecto. Pero aumentó exponencialmente el número de cirugías bariátricas, podríamos hablar de eso después si alguien lo pregunta, Sí. pero hay mucha mejor accesibilidad. Hay harta pregunta que nos está llegando a nuestro Facebook en Red Salud CCHC. Estamos conversando con el doctor Marco Alban, jefe de cirugía bariátrica de Clínica Red Salud Santiago y jefe de cirugía de Red Salud. Tami dice, llevo 3 meses de manga gástrica y llevo 23 kilos menos, pero ¿cuál es el riesgo de subir de peso con los años?, pregunta ella. Sí, el riesgo de subir de peso con los años efectivamente existe, pero va en directa relación de la adherencia al tratamiento. Y cuando uno habla de la adherencia al tratamiento, volvemos al punto inicial en que el tema de los cambios conductuales son los importantes, los hábitos de vida saludables son los importantes. Si la persona que pregunta es alguien que está haciendo 3 a 4 veces a la semana ejercicio, 45 minutos, 1 hora, y se mantiene así de por vida, quédese tranquila que no va a reganar peso, siempre y cuando además vaya asociada de una buena, una buena nutrición. Y generalmente eso se logra siempre y cuando uno tenga cada cierto tiempo alguien que le diga recuerda esto. Y eso significa ir a sus controles. Va a llegar un momento en que el cirujano le va a dar el alta al año o al año y medio. No significa que, entre comillas, tiene libertad de hacer probablemente lo que antes hacía, un poco sedentarismo, alimentación inadecuada, sino que no necesita más controles por el cirujano porque la cirugía ya logró su objetivo. Claro. Pero tiene que seguir más adelante, cada 6 meses o por lo menos una vez al año, visitando el equipo. Siempre el ser humano necesita siempre que alguien le esté recordando las cosas positivas, porque si no, uno un poquito se deja estar. Se deja estar, exactamente. Se tienta. Doctor, hay otra consulta que también me parece que es muy oportuna que la pueda usted también clarificar. Usted hablaba, ¿no es cierto?, de ciertos parámetros que debe cumplir un paciente para tomar la determinación de someterse a una cirugía bariátrica. Pero por otra parte, ¿cómo llego yo a ese punto? Por ejemplo, yo, Andrea Rivera, estoy excedida, pongamos en unos 30, 40 kilos. Y me gustaría someterme a una cirugía bariátrica. ¿Llego directamente a hablar con el cirujano bariátrico o tengo que ir quemando etapas? Es decir, estuve en un periodo con una nutricionista para poder tratar de bajar de peso, pero no resultó. ¿Cómo es ese proceso? Claro. A ver, Resalud tiene algo muy particular que probablemente se replique en otras instituciones, pero nosotros tenemos un programa institucional para el tratamiento de la obesidad. Resalud tiene 9 clínicas a lo largo de todo Chile, 25 centros médicos, más de 1000 médicos. Nosotros somos la red que más cirugía bariátricas hace en Chile, y eso nos llevó al camino de hacer un programa donde está claramente estructurado el viaje del paciente desde el momento en que pregunta a alguien por un tratamiento de obesidad, independiente de quién lo reciba, hay un viaje de ese paciente. ¿Ya? Uno puede ingresar al grupo, al programa de obesidad a través de la derivación de cualquier médico, inclusive un médico general. Un médico general basta que lo pese, lo mida y le pregunte qué enfermedades tiene. Actualmente el tema de obesidad está bastante socializado en todas las especialidades médicas y todos los médicos sabemos qué casos tenemos que derivar para el tratamiento de obesidad. Pero lo ideal es que teniendo usted
conocimiento de algún grupo de obesidad, ¿ya? Llegue directamente al equipo de obesidad y para eso cada institución le podrá dar la información de quién es el cirujano dedicado al tema. Cada clínica tiene un grupo amplio de cirujanos. En Resalud, en región metropolitana, somos por lo menos unos 25 a 30 cirujanos bariátricos entre las tres clínicas en región metropolitana. Y además, cada clínica tiene por lo menos 5 a 6 nutriólogas, nutricionistas, psicólogas, están 100% identificadas dentro de la institución. ¿Ya? Así que uno puede llegar directamente a consultar con una nutrióloga o con el cirujano bariátrico o ser derivado por algún médico general o de cualquier otra especialidad. ¿Ya? Perfecto. Y de ahí viene el viaje, que tiene que ver con lo que hemos conversado, tratamiento multidisciplinario. Hay varias intervenciones, entre 1 a 2 intervenciones por nutricionistas, nutriólogas y psicólogas, y posterior a eso se llega a la conclusión de si requiere o no una cirugía, y ahí irá de vuelta al cirujano bariátrico. Pero hay un viaje bien delimitado, hay una buena ruta, bien clara. Bien delineada. Sí. Doctor, una vez que ya entramos a pabellón, ¿cuánto tiempo de recuperación tiene un paciente que se somete a una cirugía bariátrica? Pensando, por ejemplo, en una licencia médica. Claro. Y lo otro, ¿qué complicaciones podría tener también un paciente? Ya. Los promedios son los siguientes. Un paciente sometido a cirugía bariátrica hasta hace poco está hospitalizado entre 2 a 3 días. Los protocolos de seguridad, de atención bajo estándares de calidad actualizados han logrado disminuir estos tiempos de hospitalización de manera segura, ¿ya? Actualmente los pacientes, en la gran mayoría de los casos, son dados de alta por los doctores entre 24 a 36 horas después, ¿ya? En algunos centros se hace para grupos seleccionados de pacientes, inclusive cirugía ambulatoria de menos de 24 horas, ¿ya? Pero esos son los promedios, 24 a 36 horas, en el peor de los casos 48 horas, hospitalizado y después de alta. La licencia médica que se da es variable, depende de en qué trabajo, no es lo mismo el que trabaja en la construcción o en una bodega versus el que está sentado frente a un computador, pero van en el orden de 15 a 21 días aproximadamente, salvo que el paciente tenga alguna complicación o alguna evolución un poco tórpida o no clásica, y por lo tanto a veces hay que prolongar la licencia por una semana más. Pero uno tiene que proyectarse de la siguiente manera: voy a estar en una intervención multidisciplinaria preoperatoria que puede durar entre un mes a un mes y medio. El doctor me va a operar unas 2 semanas después y voy a estar con una licencia médica de 2 a 3 semanas. ¿Ya? Luego de lo cual podré reincorporarme a mis actividades laborales normales. El doctor a la 3ª semana inclusive, antes me va a derivar un kinesiólogo y ya voy a empezar a hacer actividad física, ejercicio, y al mes ya tengo que estar haciendo deporte o algún otro tipo de actividad física importante. Perfecto. Y en cuanto a las complicaciones que podría tener un paciente, dolor, por ejemplo, alguna otra manifestación física. Este es un tema muy sensible y muy importante. Hay que tener claro que no existe ningún procedimiento exento de riesgo, ¿ya? Y si es un procedimiento quirúrgico, ese riesgo es mayor, ¿ya? Toda cirugía, no solo la manga y el bypass, toda cirugía puede sangrar, toda cirugía puede tener algún grado de lesión intestinal, toda cirugía puede tener una infección de herida, y hay otras tantas más. Pero en manga y en bypass gástrico, las dos complicaciones de un manejo un poco más urgente o a veces más peligroso es el sangrado y la filtración. ¿Ya? El sangrado posoperatorio generalmente cuando se produce es de manera bastante inmediata, dentro de las primeras horas post-operado. A veces el paciente no ha sido dado de alta y tiene signos de sangrado. En ciertos casos hay un manejo no necesariamente quirúrgico, y en otros casos a veces hay pacientes que hay que reintervenir. Hay sangrados más tardíos que son más raros, pero también pueden producirse. Y la filtración. ¿Qué es la filtración? Recordemos que nosotros estamos cortando un intestino, cortando un estómago, van con elementos de seguridad 100% probados, de calidad internacional muy bueno, es decir, el mismo
corchetera, como la conocen los pacientes, que está usando el doctor en Red Salud, es la misma que se usa en Europa o en Estados Unidos o en lugares de excelencia reconocidos a nivel internacional. Son los denominados staplers, que son corchetes tal cual, con una guillotina al medio que va cortando. A pesar de esa seguridad y de una serie de pruebas que hace el doctor durante la cirugía para comprobar la hermeticidad de estos corchetes, a pesar de eso pueden haber pequeñas fugas de líquidos intestinales o del alimento a través de pequeñas filtraciones que terminan en complicaciones de un manejo un poco más complejo, ¿ya? Que a veces requieren reintervenciones, a veces requieren antibióticos, el paciente tiene que estar hospitalizado por más tiempo, a veces requieren resoluciones por vía endoscópica, con una serie de elementos que van a tapar esa zona de la filtración, ¿ya? Pero sí existen. La cirugía bariátrica, a pesar de todo lo que acabo de explicar, es una cirugía muy segura. Es una cirugía que tiene un largo recorrido, ¿ya? Con muchos casos, con mucha estadística, ¿ya? Con mucha inversión tecnológica que hace que sea una cirugía segura. Estos casos que les estoy comentando es de menos del 1%, ¿ya? 0,5, 0,3%, dependiendo de cada centro. Por lo tanto, detrás de cada paciente que ustedes escuchen que se complicó, hay probablemente 99 operados por el mismo doctor que no se complicaron. Por lo tanto, y ahí un poco el riesgo se equipara a, o sea, no, es menor al riesgo de no operarme. Si yo no me opero, mi diabetes, mi hipertensión, mi colesterol alto, me va a llegar a una situación de salud a futuro mucho más riesgoso también. Mucho más riesgoso, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Cuando ustedes escuchen de un paciente complicado, consúltenle a su doctor. El doctor les va a explicar bastante bien de qué se trata. Pero sí existe complicación. Doctor, Pedro Hugo Moreno nos pregunta, si me hice una manga hace un año y no hay resultado, ¿se puede hacer un bypass? ¿O ahí hay que evaluar el por qué no funcionó? Hay Quizás que evaluar. No es la cirugía, y es más bien el comportamiento propio. Claro, tal como lo plantea quien hace la pregunta, entiendo yo que él dice, me hicieron una manga y no dio resultado. El no dio resultado se refiere a nunca bajé de peso o bajé y recuperé. Generalmente lo que pasa es lo segundo, bajé y lo recuperé. Y el paciente asume que el problema fue la cirugía, que fue mal hecha, que no se explicaría por qué bajó. O sea, si no se hizo una buena cirugía, no habría bajado de peso. No habría bajado de peso. ¿Qué es lo que usualmente pasa? O sea, los pacientes bajan, ¿ya? Pero después reganan. Entonces, sí, efectivamente Hay muchos que se frustran también en el camino, doctora, porque bajan a veces post operación rápidamente, luego hay muchas personas que se estancan y ahí viene la frustración y sí, lo que pasa es que como todo en la vida existe una curva en este caso, de bajada de peso. Generalmente los primeros 2 o 3 meses la baja de peso es mayor que el resto del año o del año y medio, ¿ya? Es el momento en el cual hay pacientes, dependiendo del grado de exceso de peso que tengan, hay pacientes que, por ejemplo, la primera semana vienen con 4 kilos, otros con 2, otros con 8, otros con 10 kilos menos, ¿ya? Dependiendo de cuánto peso. En el primer mes logran bajar 15, en el segundo 13, en el siguiente 7, ya se empiezan a preocupar y se olvidan que falta un año completo, ¿ya? Y que si él tuviese que bajar 40 kilos y ya bajó 20, alguien dijo ahí 23 kilos en 3 meses. Sí. Si esa persona tuviese que bajar 40 kilos, le falta apenas 17, y si baja 1 kilo o 2 kilos por mes, al año y medio va a haber logrado la baja de peso. Entonces, sí, hay a veces un poco de frustración, pero básicamente depende de una probablemente información no adecuada, ya, del paciente, pero es totalmente normal que, primero, existan diferencias de baja de peso entre uno y otro paciente, no hay que compararse, ¿ya? Segundo, que la baja de peso después del segundo o tercer mes no es la misma que los 2 primeros meses, es menor, ¿ya? Y que además que cuando uno va llegando al año, la baja de peso
va en directa relación a cuánto ejercicio hago yo. Porque en general dentro del primer año los pacientes todavía, la gran mayoría, siguen las indicaciones bastante bien en relación a qué es lo que como, a qué hora como, cuánto como, qué calidad de alimentación tengo. Pero hay mucha variación en quién hace o no hace ejercicio, quién hace un día, quién hace cada 15 o quién hace 3 meses y después dejó de hacer 2. ¿Ya? Entonces, siempre hay que autoevaluarse qué hice mal y hay muchos pacientes que nos consultan por reganancia de peso, que tenían que bajar 50 y ahora reganaron 30, por ejemplo. Uh-huh. Y un porcentaje no menor es básicamente reordenarlo, en el sentido de ordenar la alimentación y Que tengan mayor actividad física. mayor actividad física, y muchos de ellos no requieren otra segunda cirugía. Algunos sí, y en ese caso viene la cirugía revisional, que ya hablamos hace un momento, que alguien que tiene una manga se lo puede convertir a bypass, o alguien que tiene bypass se puede hacer otro tipo de cirugía también. ¿Ya? Uh-huh. Hay varias opciones, pero un paciente que bajó lo que tenía que bajar y que reganó, primero hay que ver qué pasó con el paciente, no hay que ver qué pasó con la cirugía. ¿Qué pasó con el paciente? ¿Por qué reganó? ¿Ya? Y ahí está generalmente la solución, no necesariamente con una segunda cirugía. Uh-huh. Doctor, ya estamos llegando al término de nuestro programa de Red Salud Educa y me gustaría que usted nos entregara algunos consejos para que precisamente una cirugía bariátrica sea exitosa en el tiempo. A ver, primero que nada, antes de los consejos, quiero hacer un comentario importante, que la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no solo afecta a la persona que padece de la obesidad, sino que afecta al grupo familiar, al grupo de amigos, por lo tanto, hay un grado de afectación emocional importante, ¿ya? El paciente tiene que saber que hay un grupo de profesionales en Red Salud, en todas las clínicas, que son profesionales en el tema y que lo van a acompañar a usted en este viaje, que no se va a sentir solo y que tiene la posibilidad de cambiar totalmente su vida, la de sus hijos y la de sus seres más queridos, sus seres cercanos. Eso es súper importante porque generalmente son pacientes que, no todos obviamente, a veces tienen un poco de temor de abordar el tema. Siéntanse acompañados, los vamos a recibir con todo el profesionalismo que se merece usted, así es que venga a Red Salud. Segundo, ¿cuáles son los consejos? Dejarse llevar en este viaje, ¿ya? Por el grupo de profesionales, por lo tanto, asistir a los controles, seguir todas las indicaciones. Y cuando usted escuche que alguien le diga algo diferente, escúchelo, porque lo más probable es que esa persona se lo está diciendo con muy buena intención, pero no tome decisiones en base a lo que le puede decir alguien que no es profesional en la obesidad. Nos pasa con mucha frecuencia que los pacientes vienen con algunos estigmas o alguna idea, a veces un poco errónea, de lo que me puede pasar o de cuál es la cirugía que me tienen que hacer o de me puede o no pasar esto. Porque obviamente vienen muy informados, actualmente las redes sociales permite de todo, entonces uno puede escuchar de todo. No sientan temores, vengan, los vamos a orientar, les vamos a dar las mejores indicaciones. Así es que este viaje por el que usted ha decidido iniciar, déjese acompañar por el grupo de obesidad de Red Salud, ¿ya? Hágase todos los exámenes, asista puntualmente a sus controles. Y después de la cirugía, no se olvide que la enfermedad, porque así es la obesidad, es una enfermedad crónica. Es decir, no se acaba nunca, sino que se controla. Y ese poder controlar depende un porcentaje muy importante de usted, no solo del equipo, no solo del cirujano, no solo de su cirugía. Recordemos que el cirujano lo que hace es un cambio en su estómago, pero no presiona un switch dentro suyo para decir: cambié mi vida. Ese cambio de vida lo tiene que hacer usted con la orientación del equipo. Así es que, en cierta forma, déjese llevar por las doctoras del equipo, los doctores, y le irá súper, súper bien y va a cambiar toda su vida. Claro, en este viaje que decía usted, Exacto, multidisciplinario, en donde intervienen distintas especialidades y distintos profesionales. Doctor, quiero agradecerle, por supuesto, esta conversación que hemos mantenido hoy día aquí en Red Salud Educa por resolver
las consultas que nos llegaron a nuestro Facebook en Red Salud CCHC, y por supuesto la invitación siempre va a ser para que nos volvamos a reencontrar en una próxima oportunidad. Así que muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias a los que se han conectado y tomen la decisión, asistan a su evaluación, les va a ir súper, súper, súper bien. El doctor Marco Alban, jefe de cirugía bariátrica de Clínica Red Salud Santiago y también jefe de cirugía de Red Salud, conversando hoy aquí con nosotros en directo en Facebook Red Salud CCHC. La invitación es para que nos volvamos a reencontrar en un nuevo episodio. Hasta pronto.